Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Piensos Colmillos Aguijones. Antes que nada quiero darle un gran agradecimiento por haber apoyado. Ya somos más de 100 suscriptores, se los agradezco mucho por el apoyo y vamos a comenzar. La primera que les mostraré es una Davus pentaloris, o también conocida como atigrada mexicana. Esta está distribuida en el sur de México y Guatemala. Perteneciente al hábitat de la selva lluviosa, por lo tanto hay que mantener la humedad en un 70-80%. Esas son un poco más nerviosas, son un poco rápidas y puede que te espante, pero ninguna de ellas son agresivas, ¿sale? Son semiarborícolas, les gusta mucho un pedazo de corteza o algo en donde subirse. Llegan a crecer unos 12 centímetros en promedio en las hembras y están viviendo unos 9 años, mientras que los machos solo llegan a unos 8 o 10 centímetros. Y pues tristemente solo viven unos 3 4 años en promedio. Les gusta mucho lo que es un terrario con unas medidas de unos 30 por 30 por 30. No son animales que ocupen así muchísimo espacio. Y de temperatura debe de estar entre unos 22-28 grados centígrados. En cuanto a alimentación, una juvenil o una adulta en promedio se anda alimentando unas 2 veces por semana. Se le puede dar lo que son grillos, cucarachas y en pocas ocasiones lo que es la zofoba y el tenebrio, ya que también se llega a esconder y se hace un relajo. Lo que sí no se acostumbra o no se aconseja para nada en ninguno de nuestros ejemplares de tarántulas es, a menos que lo exija la especie, ratones o lagartijas. Aeurauclus. Y posteriormente a Oraclitocoatl. Bueno, ya dicho esto, prosigamos. Muy bien, en esta tarántula se distribuye desde el centro de México, en la península de Yucatán y parte de Guatemala. Ella prefiere los climas un poco terrestres, es más tropical, por lo que le gusta estar en pequeñas cuevas que cavan bajo la tierra y bajo hojarasca también llegan a acomodarse en maleza. Ellos sí necesitan un poco menos de humedad, ya que requieren un 75% en promedio. Y ella sí es más longeva, ya que llega a vivir unos 20 años, mientras que el macho llega entre los 12 y los 15 centímetros y viven unos 3 años en promedio. En cuanto a su alimentación, estas adultas solamente comen 1 o 2 veces por semana. De pequeñas son muy voraces, de grandes ya no tanto. Y son bastante tranquilas e inofensivas, son súper manipulables, aunque no se aconseja su manipulación. Y en cuanto a alimentación, igual pueden ser varios tipos de cucaracha, pueden ser grillos y muy rara vez tenebrio y sofoba. Mientras que su temperatura puede oscilar entre los 20 a 25 grados. La hembra llega a crecer a unos 18 centímetros. Muy bien, seguimos con la Clitocoatl auratum. Esta es una especie endémica de Guerrero y Michoacán. Es muy común que la lleguen a confundir con otras especies, aunque también es muy dócil.
Si se dan cuenta, en las rodillas tienen unas flamitas y unas leves líneas color ámbar o marrones. Y es muy común que la lleguen a confundir con la Smithy. La que sigue será la Smithy para que puedan apreciar la diferencia entre las dos. Es una especie que prefiere los ámbitos terrestres y llega a cavar pequeñas madrigueras abajo de las rocas o al lado de los troncos o también bajo la hojarasca. Su humedad se debe de mantener entre el 70% aproximadamente, mientras que su temperatura entre los 20 a 28 grados puede variar completamente sin ningún problema. Las hembras llegan a vivir entre los 20 años y medir unos 15 centímetros, y el macho entre los 3 o 4 años solamente y de 10 a 12 centímetros. Aparte de que se llega a ver un pequeño garfio o espolón con el que sostiene la hembra a la hora del apareamiento. Y en cuanto a alimentación, bastaría perfectamente con 2 veces a la semana, principalmente grillos, cucarachas y muy rara vez tenebrios y zoofobias. Auratum. Aunque se han llegado a notar registros de unos hasta de 5 años en machos. Se debe mantener una humedad del 70% y una temperatura del 20 al 25%. En cuanto a alimentación, pueden ser grillos, cucarachas, muy rara vez zoofobas y tenebrios, y unas 2 veces por semana. Otras dos que presentaré también llegan a tener parecido y confusión entre ellas. Esta es la Clitocoatl emilia. Si se dan cuenta, su cabeza tiene como un tipo de triángulo de color negro, mientras lo demás de la cabeza es rojizo, al igual que las patas. Pero no es todo el tarso, solamente una parte. Como lo pueden apreciar, también la colita es roja y los tarsos. También es una especie muy tranquila. Se distribuye principalmente lo que es en Durango y sus cercanías. Prefieren una vida terrestre y aprovechan muchas madrigueras ya cavadas o cavan las suyas bajo troncos o rocas. Son de un clima muy árido, así que tienen que mantener una humedad entre los 60 y 70% y una temperatura entre 22 y 28 grados. Las hembras llegan a medir entre unos 14 y 16 centímetros. Las hembras llegan a medir entre 14 y 16 centímetros y viven aproximadamente unos 20 años. Mientras que los machos solo viven 3 años y no pasan de los 13-15 centímetros de longitud. En cuanto a la alimentación, debe mantenerse una alimentación basada en grillos y cucarachas unas 2 veces o 3 por semana, ya que ellas son un poquito más voraces, con varios tipos de cucaracha y en pocas ocasiones los tenebrios y la zoofoba. Esta es una Clitocoatl boehmei. A diferencia del anterior, se pueden dar cuenta cómo tiene más cobertura de la coloración tanto en las patas como en la cabeza. Además de que es un tono más encendido, casi naranja. Se distribuye dentro del sur de México. Prefieren lugares secos como matorrales para excavar sus madrigueras en donde se dedican a vivir. Su humedad debe de mantenerse en un 60% y su temperatura de 20 a 28 grados centígrados. Las hembras viven aproximadamente entre 20 y 25 años en promedio. Sí se ha sabido incluso de hembras que han llegado a los 30 y llegan a medir entre 12 y 15 centímetros. En cuanto al macho, apenas llegan a alcanzar los 3 o 4 años en promedio y un tamaño de 10 a 12 centímetros.
Y en alimentación, ellos es un poquito más difícil que agarren a los tenebrios y a las ofobas, pero sí se puede alimentar con cucarachas y grillos principalmente. Ahora pasaremos a otro género, y esta es una Aphonopelma victori. A diferencia de las demás, es de hábitos arborícolas, por lo que esa es la última tarántula que mostraré. La verdad es que la cámara no le hace, la verdad, muy buena apreciación. Esta es la única tarántula de las que tenemos que es del extranjero. Y es una poeciloteria metálica o tarántula azul metálica de la India. Como su nombre común lo indica, ella viene del sur de la India. Tiene preferencias, también es arborícola, una vida arborícola, y es muy vistosa con esa coloración y el patrón tan marcado del oplistosoma, que se llega a apreciar en la parte de arriba. Ese color metálico y amarillo por la parte de abajo las hacen muy vistosas y una de las favoritas para mascota, aunque también tienen un temperamento un poco más difícil. Se acomoda a vivir abajo de cortezas principalmente, también lo hace abajo de troncos, pero bajo cortezas es como le gusta más. Se debe de mantener una buena humedad de un 75% para que no tenga ningún problema a la hora de la muda. En cuanto a temperatura, entre los 20 y 25 grados estaría bien, sin ningún problema. Las hembras llegan a medir unos 18 centímetros y llegan a vivir hasta unos 10 años, mientras que el macho solo vive 2 años y llega a medir entre 12 y 14 centímetros. También hay que resaltar que el macho llega a tener una complexión mucho más delgada, aunque con las patas un poco más largas.
Y también tiene una coloración mucho más vistosa, aunque tristemente pues solo vive 2 años, lo que lo hace no tan apto como mascota, a menos que sea para un proyecto, como esta que la tenemos para un proyecto especial. En cuanto a alimentación, tienen más preferencia por las cucarachas, a los grillos casi no les hacen caso y definitivamente Sofoba y Tenebrio no es muy buena opción, aunque sí ha habido casos que las llegan a agarrar. Y a diferencia de los demás, yo creo que ella sí necesita unas 3 veces a la semana, por lo menos, de alimentación, porque son más voraces en cuanto a las hembras. En los machos incluso con una es suficiente, o en menos cantidad si lo van a hacer más de una vez. La verdad está muy muy bonita. Esperemos que este proyecto pronto le demos una actualización y les demos la idea o la vista de los bebés o los huevecillos. Ahora les quiero mostrar otro arácnido. Este es de la familia del ambipligio, también conocido como arañas látigo. Esta es una especie llamada Cantoprinus coronatus. Con ellos puede atrapar su comida. También se llegan a notar, tienen 3 globos oculares. El de en medio contiene 2 ojos, mientras que los laterales tienen 3 ojos cada uno. Son muy fáciles de cuidar y, como les repito, son completamente inofensivos. Estos, por decir, son parte de un proyecto de reproducción que tenemos en nuestro criadero.